Dejé la ciudad llevando algo más que maletas. Cargaba el pesado orgullo de una mujer de 35 años que, hasta ese momento, jamás había creído necesitar un hombre. Esa declaración silenciosa, esa autosuficiencia, había sido mi armadura y también mi muro. La decisión de irme fue radical. No huía, sino que me afirmaba. Elegí el campo, la absoluta lejanía, como mi nuevo campo de batalla. Un lugar donde la independencia no se probaba ante la mirada de mis amigas, sino ante la tierra. Encontré una granja de caballos. Era un lugar inmenso, pura tranquilidad. El sonido del viento en las praderas era lo único que interrumpía el silencio. Un lienzo extenso, verde, y con extensas praderas que se perdían hasta el horizonte. Un espacio vasto, libre de chismes, libre de expectativas, un refugio. Eso creía yo. Mi plan era simple: gestionar los caballos, trabajar la tierra y convertirme en la dueña indiscutible de mi propio tiempo y mi propia vida. No buscaba vecinos, no buscaba compañía y mucho menos. Buscaba vínculos. Los vínculos me parecían una forma de debilidad. Había invertido demasiado en mi identidad solitaria. 35 años de construir esa fortaleza. No estaba dispuesta a demolerla. Pero la vida, ya sabes, no siempre sigue el guión que escribimos. Mi vecino estaba justo al lado, aunque la extensión de las tierras hacía que la distancia pareciera mayor. Un hombre, 75 años. Lo sabía por los trámites. Un hombre que vivía completamente solo con una pequeña manada de caballos, él y sus animales. Una isla dentro de la isla que yo intentaba construir para mí. Lo veía de lejos. Una figura constante, siempre enfundado en una vieja chaqueta de cuero. La misma chaqueta, siempre con un aire de una época pasada. No era un hombre grande, delgado, sí, pero al verlo moverse, al manejar las riendas, al levantar un fardo de heno, se notaba esa fuerza silenciosa, una resistencia que solo el tiempo y el trabajo constante en el campo pueden dar. Él no era una amenaza, por eso, supongo, lo ignoré al principio. Estaba fuera de mi categoría de hombres a evitar, la categoría que había dominado mi vida social en la ciudad. Él no representaba la presión, la manipulación o la expectativa que siempre había rechazado. Él era un fantasma de la tierra, un anciano, un ser irrelevante para mi declaración de independencia. Me dije a mí misma, con la firmeza que me caracterizaba: es viejo, es inofensivo, nunca me meto. Lo repetí como un mantra para reforzar el muro que había levantado. No iba a bajar la guardia, no por un vecino, pero, siempre hay un pero. A pesar de mi autoimpuesta ceguera, mi curiosidad empezó a filtrarse por las grietas de ese muro. Sucedía cuando lo observaba a hurtadillas. Lo veía trabajar al atardecer. Nunca se apresuraba. Cada movimiento era deliberado, tranquilo, sereno, una serenidad que me resultaba extraña. La gente que conocía en la ciudad siempre estaba nerviosa, siempre corriendo. Él no. Y era su mirada serena. Cada vez que me encontraba con él, y eran encuentros muy breves y funcionales, cruzando la cerca o en el camino de tierra, me miraba. No era una mirada intrusiva, no era la mirada de un depredador, tampoco era la mirada de alguien buscando algo. Era una mirada que simplemente veía. Y esa era la parte prohibida de mi nuevo espacio, lo que me causaba conflicto. No la ciudad ni el trabajo, sino la posibilidad de que esa serenidad desarmara mi orgullo. ¿Por qué esa calma me hacía dudar? Me había pasado media vida luchando contra hombres que intentaban imponerme algo. Él solo existía. Y en esa existencia tranquila había una pregunta implícita para mi alma. La pregunta no era sobre él, era sobre mí. ¿Qué pasaba si mi orgullo de no necesitar a un hombre era, en realidad, una excusa para no enfrentarme a algo más simple, algo verdadero? La curiosidad por esa mirada se convirtió en un pequeño fuego bajo la superficie.
un fuego que yo me prohibía alimentar. Un pensamiento tabú. Él era 75, yo 35, 40 años de diferencia. En mi mente eso lo hacía seguro. Lo excluía automáticamente de cualquier posibilidad. Era mi seguro contra el riesgo, pero el riesgo no estaba en su edad, estaba en la pureza de esa paz que desprendía. El riesgo estaba en la brecha que abría mi curiosidad. La curiosidad de saber qué había detrás de esa chaqueta de cuero, de esa calma que me recordaba la pradera extensa, inmensa y desinteresada. Yo había venido a la granja para ser fuerte, para ser autosuficiente, pero había un hueco que no se llenaba solo con trabajo. El orgullo es una cosa, pero la conexión humana, la verdadera, es otra. Y esa calma, esa mirada que no me juzgaba, eso era lo que me acechaba en la tranquilidad de la noche. Me había prometido que nunca me metería, pero ese viejo vecino, con su manada de caballos y su chaqueta de cuero, había introducido un elemento inesperado en mi fortaleza. La idea de lo que podría significar una conversación real, una mirada profunda, me hormigueaba la mente, un deseo prohibido de bajar la guardia. Era la primera vez que un hombre no me hacía sentir a la defensiva, y eso, para mí, era el verdadero espacio prohibido. Me obligué a concentrarme solo en los caballos, en las reparaciones, en la tierra, pero cada atardecer, cuando su silueta se dibujaba contra el cielo anaranjado, mi mirada se desviaba y en el fondo la curiosidad latía, más fuerte que mi orgullo, mucho más fuerte. Había venido al campo por la paz, pero él era el único que la tenía de verdad, y yo quería saber por qué. Me había mudado para vivir para mí, y ahora esta extraña presencia amenazaba con redefinir todo: mi independencia, mis reglas, mi vida. Me preguntaba si realmente podría mantener mi palabra. Esa es la verdad, esa es la sensación con la que cerraba cada día. El campo impone su propio reloj. No hay prisa, solo la obligación del sol. La vida se simplifica a los rituales necesarios, y eso, al principio, fue mi gran consuelo. El trabajo duro me aseguraba que podía seguir sosteniendo mi orgullo, pero pronto mis rituales diarios comenzaron a chocar sutilmente con los suyos. Todas las mañanas sacaba a mi pony, un animal terco pero noble, para que pastara. Yo caminaba por el borde de mi cerca, mirando el rocío. Era un momento de paz que yo creía completamente mío. Entonces él aparecía, siempre a la misma hora, cruzando la pradera. Él no caminaba, él cabalgaba, sobre un caballo oscuro, fuerte. Era una imagen tan anclada a la tierra que parecía parte de ella, una silueta con esa vieja chaqueta de cuero. Pasaba lentamente, con la cadencia de quien no tiene a dónde correr. Y cada mañana, sin falta, cuando su caballo estaba justo frente a mí, levantaba la mano. Era un saludo lento, un movimiento mínimo, solo un gesto. No gritaba mi nombre, no se acercaba a hablarme del tiempo. Simplemente levantaba la mano, me honraba con ese reconocimiento y seguía su camino. Nunca respondí verbalmente. Al principio solo inclinaba la cabeza con una formalidad fría, pero la repetición constante de ese simple acto comenzó a desgastar mi armadura. Se convirtió en una expectativa, en un ancla. Si por alguna razón mi pony estaba inquieto y yo tardaba, sentía una extraña impaciencia, casi un nerviosismo, esperando ese momento. Si él pasaba y yo no estaba lista, me sentía extrañada. Se había convertido en la única interacción humana que yo esperaba. Un día, la rutina se rompió. Estaba llenando grandes cubos de agua en el pozo. El borde estaba resbaladizo, y al intentar levantar uno, mis pies fallaron. El cubo cayó con un golpe sordo, volcando casi toda el agua en el barro. Fue un momento de frustración pura. De repente, la sombra de su caballo se proyectó sobre mí. Él había estado cerca, revisando una valla. Yo me preparé para la vergüenza.
para alguna palabra de cortesía que yo odiaba, él se desmontó con la misma calma con la que cabalgaba. Se acercó silenciosamente, sin decir una sola palabra, agarró el cubo caído, lo levantó, lo puso erguido de nuevo, lo recogió, con una facilidad que demostraba la fuerza que yo solo había notado en la distancia. Simplemente lo colocó a mi lado. Luego se puso de pie, me miró y sonrió. No fue una sonrisa grandiosa, de burla o de lástima. Era una sonrisa leve, arrugada por el sol, que solo alcanzaba sus ojos. Una sonrisa de entendimiento, sin juicio. Él solo había estado ahí, había ayudado y se había ido. Me quedé allí, con el corazón acelerado, sosteniendo la manija del cubo. Él no necesitaba palabras. Él comunicaba una presencia, un apoyo, sin invadir mi espacio ni mi orgullo. Solo lo había recogido. Esa tarde, el olor a levadura invadió mi pequeña cocina. Horno el pan con frecuencia, es mi pequeña indulgencia. Pero esa tarde no horneé solo para mí. Cuando el pan estuvo listo, lo corté. La porción más perfecta, dorada y fragante. La envolví en un paño limpio y la puse dentro de una cesta de mimbre pequeña que encontré. La noche ya había caído. Fui hasta la cerca que dividía nuestras propiedades. Con un ligero temblor en las manos, colgué la cesta de mimbre de uno de los postes. Un intercambio, una deuda tácita por el cubo, una respuesta a esa sonrisa. Volví a la granja. No dormí bien, me preguntaba si lo vería, si lo notaría, si entendería. Me preguntaba si mi gesto era demasiado audaz, si rompía la regla de no meterme. A la mañana siguiente, me levanté antes del sol, corrí literalmente hacia la cerca. Mi corazón me latía en el pecho con fuerza. La cesta estaba ahí, pero estaba vacía. No había ninguna nota, no había más. Solo la cesta vacía, balanceándose ligeramente con la brisa de la mañana. Me reí en voz baja, una risa que hacía mucho que no escuchaba. Esto se repitió una y otra vez. Yo horneaba, dejaba mi porción envuelta, él pasaba. La cesta regresaba vacía. Se convirtió en un ritual secreto que ambos esperábamos, pero que nunca nombramos. Era un hilo invisible que tejíamos entre nosotros dos, sobre las extensas praderas. Ya no era solo el trabajo. Yo esperaba con anhelo la mañana para ver su saludo. Yo esperaba con anhelo la noche para dejar la ofrenda. Yo esperaba con anhelo la mañana para encontrar la cesta vacía. Estos rituales eran pequeñas decisiones, pequeños síes a la posibilidad. Me di cuenta de que mi corazón ya no latía solo por el esfuerzo físico, sino por esta conexión tácita, por este entendimiento sin palabras. Ese hombre de 75 años no había invadido mi fortaleza, pero con un saludo, una sonrisa y una cesta vacía, había encontrado una grieta en mi muro de orgullo y había entrado, discretamente, en la parte más silenciosa de mi vida. Había convertido la soledad en anticipación. La espera era ahora la parte más dulce de mi día. La calma de los rituales diarios ya no era suficiente. El saludo, la cesta vacía, la sonrisa, todo se había convertido en una tensión creciente, una cuerda sutil que se estiraba entre nuestras dos granjas. Yo seguía horneando el pan, pero la anticipación por ver la cesta vacía era casi dolorosa. La rutina me había dado una paz falsa. Ahora sentía una expectativa constante que me consumía. Había venido buscando el aislamiento, pero mi alma, sin que yo me diera cuenta, estaba buscando justo lo contrario. Una tarde, esta tensión se rompió, o más bien se desató. Estaba forcejeando con mi yegua, que se había puesto nerviosa. Las riendas de cuero grueso, viejas y desgastadas, se habían retorcido de una forma imposible, un nudo ciego, un nudo de esos que la frustración solo aprieta más. Mis manos estaban magulladas y llenas de llagas por el esfuerzo inútil. Mi respiración era superficial,
agitada por la rabia que sentía al no poder dominar algo tan simple. La frustración me hacía gruñir en voz baja. Sentía que el orgullo de ser una mujer capaz, el orgullo que tanto me costó construir, se estaba desmoronando ante ese simple obstáculo de cuero. En ese momento, él estaba revisando una cerca más abajo, distante, o eso creía. Con esa costumbre suya de aparecer en silencio, su figura se materializó a mi lado. Bajó de su caballo con una ligereza que negaba por completo sus 75 años. Su presencia era una especie de ancla silenciosa. No dijo nada. No preguntó si necesitaba ayuda. Sabía que mi respuesta sería un no, lleno de orgullo y resistencia. Simplemente extendió su mano, bronceada por el sol y el tiempo. Parecía una herramienta, una extensión orgánica de la tierra. La puso sobre la mía, que aún forcejeaba con la rienda. La sensación fue inmediata, un choque que viajó desde mi mano hasta el centro de mi pecho. Mi mente se congeló. Él no estaba mirando mi cara, estaba concentrado en la maraña de cuero. Su mano, seca, áspera y fuerte, agarró la mía con una firmeza que no era dominante, sino simplemente experta. Era la mano de un hombre que había deshecho miles de nudos, tanto en el campo como, probablemente, en la vida. Y empezó a deshacer el nudo. Sus dedos se movían con una precisión metódica. Era un arte. No era la urgencia de un hombre joven que quiere impresionar. Era la calma de la experiencia que sabe que la fuerza no está en el tirar, sino en el soltar. Deshizo cada nudo, cada giro imposible, con la lentitud de quien respeta el proceso. La sensación de su calor en mis dedos, la cercanía de su cuerpo, la quietud que emanaba, me causó un hormigueo inesperado, un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de la pradera. Era una electricidad que mi cuerpo había bloqueado durante años, una sensación que yo, en mi aislamiento orgulloso, había considerado prohibida. Me sentí completamente vulnerable. No por el nudo, que ya no importaba, sino por el simple hecho de ser sostenida, de ser ayudada sin recibir una sola palabra, sin tener que dar explicaciones. Mi mente, que siempre tenía una defensa verbal lista, se quedó en silencio absoluto. Solo podía registrar esa sensación, el peso de su mano, la cercanía de su aliento cálido, la quietud que me envolvía. El aire se hizo más denso. La vulnerabilidad no era debilidad, era la verdad. Finalmente el nudo cedió. El cuero se soltó en un suave chasquido. Él retiró su mano lentamente. El contacto se desvaneció, pero la sensación permaneció. Yo seguía sosteniendo la rienda, que ahora estaba lisa. Y fue entonces cuando levanté la vista. Levanté la vista para agradecerle, para volver a la rutina de los gestos simples y distantes. Pero el ritual se había roto para siempre. Nuestros ojos se encontraron. Esta vez no era la mirada serena y distante de cada mañana. Había cambiado. Se había vuelto más lento, más profundo. Ya no era un simple saludo, era una afirmación. Era una mirada que no buscaba nada, pero que me veía por completo. Sentí que traspasaba mi armadura de 35 años. Se detuvo en mi vergüenza, en mi frustración y en la niña que había dentro, asustada de lo que estaba sintiendo. Me veía a mí, a la persona real, antes de que construyera todos esos muros de independencia. Y él no apartó la mirada de inmediato. Se quedó ahí, observando, y yo me quedé observándolo de vuelta. El tiempo pareció detenerse por completo en ese atardecer. El olor a tierra húmeda, a sudor de caballo, el crujido de su vieja chaqueta de cuero, todo se intensificó. Me quedé perpleja. Mi mente, tan lógica y controlada, se paralizó ante el simple reconocimiento. Solo pude escuchar mi propio cuerpo. Mi corazón latía tan rápido, tan fuerte. Era un golpe sordo en el pecho, como si se hubiera liberado de una jaula muy pequeña. No era el pulso firme de una mujer autosuficiente. Era el ritmo desbocado,
casi infantil, de una niña que acababa de descubrir un sentimiento nuevo, poderoso y completamente aterrador. En ese instante, entendí que el verdadero tabú no estaba en la diferencia de edad, no estaba en el qué dirán de los demás. El verdadero tabú estaba en el deseo, en la abrumadora y repentina posibilidad de bajar mis defensas ante un hombre, ante este hombre. Sentí una oleada de calor que no era por el sol que ya se ponía, sino por la vergüenza y, al mismo tiempo, por una fascinación que no podía ni quería detener. Él no había dicho una palabra, pero el simple hecho de su existencia, su gesto, su mirada, había gritado la verdad más fuerte que cualquier discurso que yo me hubiera dado. Me di cuenta de que todo mi proyecto de vida se había basado en evitar exactamente este tipo de conexión. Esta pureza de intención sin drama ni posesión. Él sonrió, un movimiento casi imperceptible en la esquina de sus labios, un asentimiento con la cabeza que era a la vez un adiós y una promesa. Luego se alejó, tan simple, tranquilo y silencioso como había llegado. Pero el aire que dejó tras de sí estaba cargado. Me quedé ahí, sosteniendo la rienda, ahora libre de nudos, sintiéndome desarmada y extrañamente viva. El deseo, que creía haber matado, había despertado, y el miedo al juicio social, la culpa que me imponía la lógica, no eran rivales para el latido descontrolado de mi corazón. Ahora, con este sentimiento revelado, sabía que la siguiente acción era la más importante. Tenía que elegir entre mi orgullo de siempre, mi vida solitaria y segura, o esta nueva, aterradora y vibrante posibilidad. Si fueras tú, con ese corazón latiendo como el de una niña, ¿te atreverías a seguir esa mirada? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. El momento en el atardecer, cuando su mano me rozó y me sostuvo, se convirtió en una constante. Ya no era un recuerdo, sino un ancla que llevaba conmigo. Después de eso, los rituales cambiaron. La cesta del pan ya no era un intercambio inocente, era una excusa. Yo buscaba la manera de estar cerca, de prolongar esos segundos de conexión. Y en un lugar pequeño como este, la quietud y la repetición son un imán para las miradas. El campo no tiene paredes, pero la gente construye cercas de chismes y juicios. Empezó sutilmente. En la tienda general del pueblo, la señora que me vendía la harina ya no sonreía con simple amabilidad. Había un brillo de más en sus ojos, un conocimiento que yo no le había dado. Los susurros se hicieron audibles. Primero, una frase incompleta que pescaba en el aire mientras cargaba la gasolina. Luego, la mención directa. Esa chica de ciudad últimamente se ha aferrado a ese viejo jinete. La frase era sencilla, pero su veneno estaba en la elección de las palabras. Aferrado. Implicaba desesperación, necesidad. Me quitaba mi independencia, esa que tanto había defendido. Me convertía en una figura patética, buscando refugio en la figura masculina más cercana, sin importar su edad. Yo seguía con mi rutina, fingiendo no escuchar, pero el aire que me rodeaba se sentía cada vez más pesado. La gente me miraba con una mezcla de lástima y burla, esa combinación que solo la moralidad social puede crear. Yo había venido al campo a escapar del juicio de la gran ciudad, solo para encontrar un juicio más antiguo y más duro. Mi burbuja de autosuficiencia se estaba pinchando, no por mis acciones, sino por la interpretación de los demás. El golpe más directo vino de afuera. Mi amiga de la ciudad, aquella que creía que yo estaba viviendo una aventura rústica, me llamó. Su tono era demasiado alegre, demasiado inquisitivo. Oye, ¿es cierto que estás saliendo con tu vecino, el abuelo de la granja de al lado? Se rió, un sonido agudo que me dio escalofríos. Intenté desviar el tema, hablar del precio del heno o de la nueva yegua que acababa de comprar, pero ella persistió.
Vamos, no te pongas a la defensiva, o se te han acabado las opciones. Esa frase era como una aguja helada en mi orgullo. Acabado las opciones. Su broma, hecha con ligereza cruel, implicaba que yo había fracasado en el único juego que importaba para la gente de mi edad, el de la búsqueda de pareja, y que ahora me estaba conformando con lo que quedaba. Me estaba condenando a mí misma por mi propia resistencia a la norma. Mi independencia era vista ahora como un fracaso romántico. Me defendí con palabras duras, terminando la llamada abruptamente. Pero la herida quedó abierta. La burla de la sociedad moderna, la de mis iguales, era dolorosa porque atacaba directamente el cimiento de mi identidad, el de no necesitar, el de ser una mujer que elegía estar sola, no que estaba sola por obligación. La bomba de racimo, sin embargo, la arrojó mi madre. Mi madre siempre fue práctica. Su llamada no tuvo chistes ni rodeos, fue una voz dura, con el eco de la vergüenza familiar. No dejes que se rían de ti. La gente ya está hablando. Hizo una pausa dramática que me hizo apretar el teléfono con fuerza. Él es mayor que tu padre. La comparación me golpeó. Era una línea que no se debía cruzar. No era solo una cuestión de edad, era una cuestión de roles. Él no era un hombre, era una generación. Mi relación, sin haber progresado más allá de esa mirada y ese roce, ya estaba siendo catalogada como un escándalo. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Era vergüenza, una vergüenza profunda, arraigada en años de educación social sobre lo que era aceptable para una mujer de mi posición. Mi madre no me estaba preguntando por mi felicidad, me estaba pidiendo que protegiera la imagen que habíamos construido. Me quedé en silencio, sintiéndome sofocada por el peso de sus palabras. Estaba dispuesta a rendirme, estaba a punto de prometerle que pondría fin a esos pequeños rituales, que volvería a mi aislamiento. Pero entonces recordé el atardecer. Recordé el calor seco de su mano sobre la mía, guiándome para deshacer el nudo de la rienda. Recordé cómo sus ojos, lentos y profundos, me habían visto sin juicio. Recordé la quietud, la verdad que había en ese momento, una verdad que no existía en las palabras de mi amiga ni en la voz de mi madre. Y de esa vergüenza, de ese sofoco, surgió una reacción, un desafío puro. ¿Por qué debería yo, una mujer adulta que había construido su vida con sus propias manos, vivir según las palabras y el miedo de los demás? Su miedo a lo no convencional, su miedo a lo que era diferente, su miedo a que una mujer de 35 años pudiera encontrar conexión o incluso algo más en un hombre de 75. Mi desafío no fue dicho en voz alta, fue un endurecimiento de mi voluntad. No iba a volver a la ciudad, no iba a volver a la frialdad de mi orgullo inicial. Había sentido algo vivo, algo real, en el campo, en esa conexión silenciosa, y no iba a sacrificarlo solo por la comodidad social. La presión externa, en lugar de alejarme, me empujó hacia él. Me hizo darme cuenta de que, si la sociedad y mi familia estaban tan en contra de esta simple posibilidad, tal vez era porque en ella había una liberación que yo necesitaba, una liberación del miedo a ser juzgada. Mi decisión fue simple: ignorar el ruido y buscar la verdad que latía en mi pecho con el ritmo desbocado de una niña. La presión del pueblo y la voz de mi madre se habían convertido en un eco distante. El miedo se había ido, reemplazado por una necesidad que no podía nombrar. Una verdad muy simple: quería estar cerca de él. La quietud de mi granja se sentía incompleta. La lección de no necesitar a nadie había fallado miserablemente. Una noche, esa necesidad se encontró con la casualidad. Su yegua, de la que me había hablado con tanto cariño, estaba de parto. El proceso se había complicado un poco. Me acerqué a la cerca, no a preguntar, sino a ofrecer ayuda. No como vecina,
sino como una mano extra en una emergencia. Él asintió. No me dio las gracias con palabras, sino con un reconocimiento tranquilo y profundo. La noche se cerró rápidamente. La peor tormenta de verano rugía en el exterior. El viento azotaba las paredes de madera del establo con la furia de una condena. La lluvia caía en láminas torrenciales, golpeando el techo de hojalata y creando un ruido ensordecedor que aislaba el establo del resto del mundo. El ambiente adentro era tenso. La yegua, exhausta, resoplaba en la penumbra. La única luz que teníamos provenía de una lámpara de aceite que colgaba de una viga central. Era una luz amarilla, cálida, que no combatía la oscuridad, sino que la hacía más íntima. Esa luz proyectaba nuestras sombras, grandes y distorsionadas, en la pared de madera. Parecían figuras ancestrales, luchando juntas contra la noche y el nacimiento. Trabajamos juntos en silencio absoluto. No era el silencio de la indiferencia, sino el silencio del esfuerzo compartido. Nos movíamos con una coordinación que solo los años de campo pueden enseñar. Yo sostenía la lámpara, le pasaba las toallas. Él, con esa calma que siempre lo definía, susurraba palabras de aliento al animal. Me sentía parte de algo crucial. Pasaron las horas, lentas y llenas de sudor y aliento pesado. La tensión no se aliviaba. A pesar del esfuerzo físico, el frío de la noche y la humedad de la tormenta comenzaron a calarme los huesos. Estaba temblando. No era consciente de mi propio escalofrío hasta que él se dio cuenta. Yo estaba concentrada en la yegua, con la mirada fija en el proceso de la vida. De repente, sentí un peso suave y pesado sobre mis hombros. Era su vieja chaqueta de cuero, esa que siempre llevaba, que era casi una extensión de su historia. Era gruesa, pesada, e inmediatamente me envolvió en su aroma. Olía a lo que él era: tierra, heno seco, el sudor limpio y salado del trabajo, y un leve rastro de algún tabaco de pipa que había fumado tiempo atrás. Era un olor profundamente masculino, reconfortante y arraigado a la tierra. El gesto fue tan rápido, tan protector, que me dejó sin aliento. La distancia se había roto. El acto de cubrirme fue un cruce de líneas. Me giré para mirarlo, para darle las gracias, y me encontré en el espacio más reducido posible. Nuestros cuerpos estaban muy cerca, la chaqueta nos unía. Podía sentir el calor irradiando de él, un calor diferente al de la estufa, un calor vivo. Mi corazón comenzó a latir con la urgencia que solo la cercanía prohibida podía provocar. Levanté la vista. La lámpara de aceite, al revés, iluminaba solo su barbilla y sus ojos, dejando el resto de la cara en una suave penumbra. Sus ojos otra vez. Esta vez no hubo la distancia respetuosa de la cerca. La tensión que se había acumulado durante semanas, alimentada por los chismes y mi propia negación, estalló. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo. No eran ojos de padre, no eran ojos de vecino, eran ojos de hombre que ve a una mujer. Vi una determinación silenciosa, una decisión tomada. Se inclinó. Fue lento. El movimiento no fue precipitado, sino lleno de una certeza madura, de una verdad que no necesitaba palabras. Y entonces, sus labios rozaron los míos. Fue un contacto tembloroso, cargado con la gravedad del acto, lleno de la intención que había estado creciendo entre nosotros en los campos, en las cestas de pan, en las miradas, un beso sin prisa. Mi cuerpo reaccionó. No hubo un momento de duda o de retirada. Respondí al gesto con mi propia necesidad, con la liberación de mi deseo largamente reprimido. Y en ese instante, bajo la luz parpadeante de la lámpara, con el grito final de la yegua en el fondo y la furia de la tormenta en el exterior, sentí que todo mi cuerpo ardía. No era solo un calor externo, sino una combustión interna que consumió mi orgullo, el miedo al qué dirán, la lógica de los 35 años y la barrera de la edad.
era el fuego de la vida, la entrega total. Todo lo que había aprendido sobre mí misma, sobre la vida sin hombres, se derrumbó con ese toque. Encontré la verdad no en mi soledad, sino en esta cercanía inesperada y tabú. La yegua dio a luz, un nuevo comienzo. Nos separamos. Respirando pesadamente, él me miró, y su mirada ahora tenía una capa de conocimiento mutuo. Yo lo miré, y en mis ojos no había vergüenza, solo la fascinación por haber cruzado un umbral que pensé que nunca cruzaría. Sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Había elegido el fuego en lugar de la seguridad. ¿Crees que una mujer puede dejar atrás 35 años de independencia por un solo beso? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. El establo, iluminado por el nacimiento y la tormenta, se había convertido en un santuario. Había cruzado el umbral del que no podía volver. El beso no fue un fin, sino un principio, un lenguaje nuevo que mi cuerpo había aprendido a hablar después de años de silencio. Mi vida había cambiado. Ya no era una mujer que vivía sola y por sí misma. Ahora era alguien con un secreto compartido. Desde aquella noche, el silencio que nos rodeaba en el campo se hizo nuestro cómplice. Sabíamos que los ojos del pueblo, ya alerta, no podían vernos. Nos obligaron a la clandestinidad. Esta necesidad de secreto, lejos de enfriar el fuego, lo avivó. Cada encuentro era un acto de desafío, una porción de vida robada al juicio social. Nos veíamos en los límites del día, en el establo, cuando la oscuridad era tan densa que solo podías distinguir las formas por el sonido de los animales masticando. O en la hierba al amanecer, cuando el sol apenas era una promesa fría en el horizonte, y el rocío mojaba la tierra y el mundo entero aún dormía. Esos momentos eran nuestros, existían solo para nosotros dos, protegidos por el velo de la noche o la niebla de la madrugada. El tiempo se sentía acelerado y valioso. No había lugar para las conversaciones largas sobre el pasado o el futuro, solo para el ahora. La prisa, el riesgo de ser descubiertos, la necesidad de que todo pareciera normal durante el día, le daban un sabor agridulce a cada encuentro. Cada minuto era una joya. Una de las cosas que más disfrutábamos y que se convirtió en el corazón de nuestros encuentros secretos fue la equitación. Me enseñó a montar de una manera diferente. Con el tiempo que yo tenía con mis propios caballos, había aprendido la técnica, la postura, la disciplina. Él me enseñó la conexión. Me enseñó a sentir el ritmo del animal, a respirar con él, y lo hacía sentada detrás de él. Era la única manera de que nuestros cuerpos estuvieran tan cerca por tanto tiempo sin levantar sospechas, ya que, a la distancia, parecíamos una sola figura en el caballo. Yo sentía su espalda ancha y fuerte como una pared protectora. Mis brazos, instintivamente, se cerraban alrededor de su cintura. La vieja chaqueta de cuero, la misma que me había puesto en el establo, se interponía, pero el calor, la proximidad era innegable. La sensación de nuestros cuerpos rozándose con el movimiento rítmico del caballo era una sacudida constante, un estremecimiento que viajaba desde mis brazos hasta el centro de mi ser. El olor a tierra, a caballo y a él se mezclaba en un perfume embriagador que me llenaba los pulmones. Era una lección de equitación, sí, pero era mucho más que eso. Era un encuentro íntimo bajo el cielo abierto. Cuando me giraba un poco, podía apoyar mi cabeza en su hombro. Él, sin soltar las riendas, a veces inclinaba su cabeza muy ligeramente hacia atrás, un gesto mínimo que era una respuesta total. En ese movimiento suave había más comunicación, más ternura y más verdad que en todas las palabras que había intercambiado con cualquier hombre antes. La sensación era de pertenencia, de un lugar seguro que yo misma había creado. Los besos eran apresurados, robados al momento,
un toque rápido en la penumbra del establo, un aliento compartido antes de separarnos, pero cada beso, cada toque, era un recordatorio eléctrico de lo que había florecido. Me tomaba la mano a menudo mientras guiábamos el caballo por los campos. Su mano, áspera y sabia, sujetando la mía, inexperta y llena de curiosidad. Cada uno de estos encuentros me hacía sentir como una niña otra vez, libre de las cargas de mi independencia autoimpuesta, libre del miedo al fracaso, libre de la necesidad de tener todas las respuestas. Era una pasión que me devolvía la inocencia del descubrimiento. Me reía en voz alta en el campo, una risa que no había conocido en años, una risa sin cinismo. Era el placer simple y puro de ser vista y deseada, sin adornos ni expectativas de la gran ciudad. Y con esa felicidad, con esa ligereza, venía la culpa. La culpa no era por él, era por el secreto, por la traición al mundo que me había visto como un ejemplo de mujer solitaria y exitosa. Era la conciencia de mi madre, de mi amiga, del pueblo, que me susurraba que estaba haciendo algo incorrecto, algo fuera de la norma, algo vergonzoso. El contraste entre la luz dorada de la mañana y la oscuridad de mis motivos me atormentaba, me sentía dividida. Una parte de mí era la mujer de 35 años, orgullosa y fría, que se juzgaba a sí misma. La otra parte era la niña, vibrante y apasionada, que se aferraba a su cintura en el caballo. Pero la pasión era más fuerte, era como una fuerza de la naturaleza, como la tormenta que trajo el primer beso, una fuerza a la que no podía ni quería resistirme. La vitalidad que me había devuelto era adictiva. No importaba la culpa, no importaba el juicio que imaginaba en la mente de los demás. Lo único que importaba era la siguiente madrugada, el siguiente encuentro, el calor de su espalda bajo mis manos. La vida secreta no podía durar, lo sabíamos. O tal vez yo lo sabía. Había una verdad tan grande y tan vibrante entre nosotros que no cabía en las madrugadas robadas ni en la penumbra del establo. El campo, que había sido nuestro cómplice, se convertiría pronto en nuestro testigo y luego en nuestro juez. La naturaleza es indiferente al drama humano, pero el pueblo jamás. Y el momento llegó de la manera más simple e inocente. Fue una mañana luminosa, diferente a la niebla que solía protegernos. Estábamos regresando. Yo, sentada detrás de él, con el caballo ya cansado, trotaba con un ritmo familiar. Habíamos compartido 1 hora de silencio en la pradera, la que valía más que 1000 palabras. En un momento de paz despreocupada, me había permitido el lujo de descansar la cabeza en su hombro. No fue un acto de pasión, sino de confianza total, un gesto tan pequeño, tan privado, que no me di cuenta de lo grande y condenatorio que sería para el resto del mundo. Al pasar junto a la cerca de un rancho vecino, lo vimos. Era el señor Cándido, él no estaba trabajando. Estaba simplemente allí, inmóvil, mirando. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una confirmación silenciosa y desagradable. La forma en que nos miró, lenta y profundamente, nos despojó de nuestro secreto. No dijo una palabra, pero su mirada lo dijo todo. Ese fue el final de la clandestinidad. Fue la sentencia emitida sin juicio previo. En el instante en que nuestros ojos se cruzaron con los suyos, mi corazón, que había aprendido a latir con tanta alegría, se encogió. El miedo no era a lo que él haría, sino a la velocidad con la que la verdad, despojada de matices, viajaría, y viajó. Durante los días siguientes, la noticia no caminó. Corrió por el pueblo como un incendio en el pasto seco. No se trataba de una pareja, se trataba de un escándalo. En un pueblo pequeño, la vida de una forastera que había llegado con aires de independencia era terreno fértil para el juicio. Sabía que la gente buscaba una grieta en mi coraza y la habían encontrado de la peor manera posible. Me había permitido ser vulnerable
y esa vulnerabilidad era ahora la munición de los chismes. El tono de los susurros se volvió feroz. No hablaban de amor prohibido o de pasión inesperada. Hablaban de cálculo. Las palabras que llegaron a mis oídos, primero como un eco distante y luego como un golpe directo, fueron devastadoras. La más hiriente, la que repetían con un tono de envidia disfrazada de moralidad, era: busca dinero, no amor, solo le interesa la herencia de ese viejo jinete. Esa frase me sofocó. Atacaba directamente mi orgullo, mi elección de vida, la base de mi identidad. Yo había dejado la ciudad con la cartera llena, buscando libertad, no sustento. El juicio del pueblo convertía mi rendición emocional en una simple transacción económica. Mi corazón ardía de una rabia helada, no por el chisme, sino por la incomprensión absoluta de lo que estaba sucediendo dentro de mí. Sentía que mi verdad estaba siendo pisoteada. El golpe más duro no vino del pueblo, sino de la línea telefónica. Mi madre me llamó. Su voz al otro lado de la línea no tenía el tono de preocupación, sino de una ira que apenas podía contener. «¿Qué estás haciendo?», gritó sin preámbulos. Su voz estaba llena de la humillación que sentía por la exposición social. «No dejes que se rían de ti. Tienes una reputación, te estás humillando». Me quedé en silencio, escuchando la cascada de su frustración. Ella hablaba de las consecuencias sociales, del ridículo que yo traía sobre la familia, de cómo la gente de la ciudad se mofaría de mí, la mujer que se fue para encontrarse, y terminó en un escándalo de pueblo con un hombre mayor. Cada palabra era un ancla que intentaba arrastrarme de vuelta al puerto de las convenciones. Sentía el peso de todos esos años de orgullo y buenas costumbres aplastándome el pecho. Quise colgar, quise gritar, quise defenderme, pero sabía que cualquier explicación sería inútil. Mi madre no podía ver la verdad que yo había encontrado, solo veía el quebrantamiento de una regla social sagrada. Me sentí ahogada, atrapada entre dos mundos, el mundo de mi madre y la sociedad, que exigía que yo fuera la mujer independiente y fría que ellos esperaban, que me fuera, que rompiera esa relación. Y el otro mundo, el establo, la pradera, la tranquilidad de sus ojos y la verdad irreductible de mis propios sentimientos. Era el momento de elegir, el momento de la confrontación interna final. Me retiré a mi granja, dejando que el silencio absorbiera el eco de las palabras de mi madre. Mi cabeza daba vueltas con el juicio generalizado. Me sentía sofocada por el peso de la opinión ajena. Si me quedaba, enfrentaría la exclusión. Si me iba, traicionaría la única verdad que me había hecho sentir viva en años. En medio de mi tormenta, lo vi. Estaba guiando a uno de sus caballos a través del campo. Estaba lejos, pero podía ver su silueta. Llevaba su vieja chaqueta. Estaba en silencio absoluto, concentrado en el caballo. No había prisa, ni drama, ni preocupación visible en sus movimientos. Su mirada era tranquila, como siempre. No estaba tratando de salvarme, ni de justificar la situación. Simplemente estaba viviendo, haciendo lo que era real para él. Era un ancla de calma en el centro de mi huracán. Al verlo, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que si él podía enfrentar la vida y el juicio con esa serenidad inquebrantable, yo también podía. Había temido la opinión de los demás más que la infelicidad de vivir una vida a medias. El dolor de mi madre era real, la crueldad del pueblo era palpable, pero la paz que sentía a su lado era la única verdad que me importaba. Su silencio y su dignidad me dieron la fuerza para tomar una decisión. No iba a permitir que nadie me dijera por qué o cómo debía amar. ¿Crees que el amor verdadero puede soportar el peso de toda una comunidad en contra? ¿Crees que yo debía haber escuchado a mi madre? Por favor,
responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. No me fui. Esa fue la decisión. La palabra más simple, la acción más radical que había tomado en toda mi vida. No me levanté, no empaqué mis cosas, no regresé a la ciudad con el orgullo herido y la reputación intacta. Elegí quedarme, elegí la tierra, elegí la dignidad silenciosa de un hombre que vivía su verdad y elegí, finalmente, mi propia paz sobre la aprobación del mundo. Cuando colgué el teléfono después de hablar con mi madre, el silencio en la granja era profundo. Ya no se sentía vacío, se sentía lleno de posibilidades. Podía escuchar el eco de sus gritos, los susurros del pueblo, la risa condescendiente de mis viejas amigas, pero había una nueva voz que resonaba más fuerte, la mía. Me había pasado 35 años buscando la independencia en el dinero, en el éxito, en la autosuficiencia, y ahora la encontraba en la rendición más inesperada. La rendición a un sentimiento que no seguía ninguna de las reglas que yo me había impuesto. Me lavé la cara, miré mi reflejo en el espejo, y por primera vez en semanas no vi a la mujer en conflicto. Vi a alguien a punto de saltar al vacío con los ojos abiertos. El miedo no se había ido, pero se había transformado. Ya no era miedo al juicio, era miedo a traicionarme a mí misma otra vez. Entendí que la verdadera cobardía habría sido rendirme a las expectativas de los demás. La valentía era quedarme y enfrentar la verdad. Fui a buscarlo, no al atardecer, no bajo la capa protectora de la noche que habíamos usado como disfraz. Fui a su granja a plena luz del día, cruzando la cerca a la vista de cualquiera que decidiera mirar. Mi corazón latía con la misma fuerza que aquel día en que forcejeaba con las riendas, pero esta vez no era por sorpresa o deseo furtivo, era por determinación pura. Lo encontré en el establo, limpiando el heno de un rincón. Me acerqué, mis pasos haciendo crujir la paja seca. Levantó la vista, y sus ojos, lentos y profundos, me escanearon. No preguntó nada sobre los rumores. No se disculpó, no me consoló. Simplemente esperó, su rostro un lienzo de calma inmutable. En su silencio no había indiferencia, había un respeto absoluto por mi proceso, por mi lucha. Era la aceptación más plena que jamás había recibido. Me estaba dando espacio para que mi elección fuera totalmente mía. No necesité usar muchas palabras. De hecho, apenas recuerdo haberlas pronunciado. Solo extendí mi mano, la mano que él había agarrado para deshacer las riendas torcidas semanas atrás. Era la señal, la afirmación de mi elección de quedarme y de afrontar las consecuencias de mi propia vida. Él sonrió. Y esa sonrisa no era la de un anciano victorioso, sino la de un hombre que entendía el peso y la liberación de la decisión que yo acababa de tomar. Fue una sonrisa de complicidad y ternura. Tomó mi mano, su agarre seco y firme, y esta vez no la soltó. Podríamos pasar desapercibidos para el resto del mundo, sí. Pero la verdad es que él nunca había estado buscando la atención del mundo. Había estado buscando la verdad en las pequeñas cosas. Y ahora, yo también. Ese día, cabalgamos. No en secreto. No a la luz furtiva de la mañana. Montamos juntos, en la misma yegua fuerte, hacia el corazón del campo, justo cuando el sol estaba en lo alto, sin sombras largas que pudieran ocultarnos. Yo estaba sentada detrás de él, mis brazos firmes alrededor de su cintura, pero esta vez la cercanía no era por el riesgo, sino por la celebración de la vida abierta. El viento azotaba mi pelo, llevándose consigo el eco de las palabras de mi madre y el juicio de los vecinos. Sentía el ritmo del caballo bajo nosotros, el pulso constante de la vida rural y el calor inconfundible de su cuerpo anclándome al presente. Todo era luz y movimiento, era una sinfonía de libertad física y emocional. Levanté la vista hacia el cielo azul infinito.
El sol brillaba con una intensidad que se sentía personal, casi una bendición. Y en ese instante, en medio de la inmensidad de la pradera, me permití la máxima de las libertades. Sonreí de verdad, una sonrisa que no era por cortesía o por autoafirmación, sino por alegría pura y rendición auténtica. Me dije, o tal vez lo sentí con cada fibra de mi ser mientras el caballo galopaba. Por fin he vivido para mí. Había dejado de vivir para el currículum, para el orgullo, para el qué dirán. Había elegido vivir para mi corazón. Y esa fue la lección profunda, el mensaje final que esta historia me dio y que quiero compartir con todos ustedes. El amor no tiene una edad establecida, ni un guión que seguir. El amor no tiene que ser joven y frenético para ser verdadero y transformador. De hecho, a veces, la pasión más liberadora viene de un lugar totalmente inesperado, con la persona menos esperada y en el momento que desafía toda lógica social. Es la conexión del espíritu. Lo que realmente importa no es la diferencia en los años, sino la profundidad del respeto y la verdad que se comparten. Lo que importa es la calma que encuentras cuando miras a esa persona y sabes que ya no tienes que pretender ser nadie. El conflicto nunca fue entre mi edad y la suya. El conflicto fue entre mi orgullo y mi corazón, entre la mujer que la sociedad quería que fuera y la mujer que yo era en la pradera. La batalla estaba dentro de mí. La vida me había enseñado, con una dureza sorprendente, que la verdadera valentía no reside en no necesitar a nadie, sino en atreverse a necesitar a la persona que el mundo te dice que no debes. La verdadera independencia es la capacidad de elegir tu propia cárcel o tu propia liberación. Y yo elegí la libertad que venía con el costo de la exclusión social. Entendí entonces, con una claridad meridiana, la esencia de lo que había estado buscando. El vecino, con su silencio, su chaqueta de cuero y su vida simple, no me dio un romance de película, me dio la verdadera compañía, me dio un ancla que no me ató, sino que me permitió dejar de flotar a la deriva de las expectativas. Me enseñó que la edad es solo un número impreso en papel, mientras que la conexión del alma es una fuerza que reescribe las reglas. Y el mensaje, queridos amigos, para todos los que están escuchando, para las mujeres que luchan con el qué dirán, o para cualquiera que se sienta obligado a seguir un camino prescrito, es este: no esperen el permiso de nadie, no esperen que el mundo apruebe sus decisiones más íntimas. El amor, la paz, la alegría son asuntos personales. La valentía no es un gran acto heroico, es un pequeño movimiento diario de elegir la autenticidad sobre la convención. Ahora, cuando lo veo cruzar el campo, todavía con su vieja chaqueta y su paso sereno, ya no es el vecino prohibido de 75 años. Es simplemente mi ancla, mi compañero, el hombre que me enseñó que la vida, como un caballo salvaje, solo te acepta si te atreves a montarla sin miedo al destino. Y yo entiendo, el amor no tiene edad, solo valentía o no. Y yo elegí la valentía, y eso cambió mi vida para siempre.